¿Qué tal? Bienvenidos a la séptima edición de Ajedrez Geopolítico. El día de hoy vamos a analizar uno de los temas que han abonado al gran cambio en la geopolítica internacional. Si hace algunos episodios hablábamos del acuerdo nuclear entre Irán y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas más Alemania. Hoy en día el tema de Siria y el involucramiento ruso en ese escenario bélico es la coyuntura ideal para entender hacia dónde va el mundo. Brevemente hay que decir que Siria es mucho más allá que un escenario bélico entre un presidente, tachado de ser un dictador, y una organización terrorista como el ISIS que se dedica a decapitar gente y dinamitar sitios arqueológicos. En realidad estamos hablando de un posicionamiento estratégico importantísimo, sobre todo para Rusia. No hay que olvidar que, como hemos dicho en otras cápsulas, los rusos tienen una base militar en el puerto de Tartosa, en la costa mediterránea. La única base militar en aguas cálidas que tiene Moscú. Por eso es que para los rusos ha sido indispensable mantener al gobierno del presidente Bashar al-Assad. Esto les da continuidad en ese posicionamiento tan estratégico. Sin embargo, en los últimos meses, el avance del ISIS y de otras fuerzas militares rebeldes, muchas de ellas financiadas por los Estados Unidos, han provocado prácticamente el colapso del gobierno de Damasco. Es así como Vladimir Putin ha tomado la decisión de involucrarse directamente en el escenario bélico. ¿Cuál ha sido su respuesta? Aprovechando la cumbre de la ONU de finales de septiembre, se entrevistó con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para diseñar no un proyecto conjunto para combatir al ISIS, sino se ha diseñado todo un plan estratégico militar bajo el cual Rusia ha decidido no nada más involucrarse en ese escenario, sino crear una nueva dinámica geopolítica para la región. El pasado miércoles 30 de septiembre iniciaron los bombardeos aéreos de parte de la Fuerza Aérea Rusa. A diferencia de lo que ha hecho Estados Unidos el último año y medio, que ha estado bombardeando sin realmente combatir al ISIS, y no lo ha combatido no por otra cosa, sino porque Washington decidió durante algún momento administrar el caos. Ver qué raja política podía sacar de la supervivencia o sometimiento del ISIS. Hoy en día podemos decir que Vladimir Putin, debido a que corre peligro su permanencia en Siria, ha tomado la decisión de crear una alianza. Esta alianza incluye a Irán, a Irak y a las fuerzas militares del Hezbollah libanesas para combatir al ISIS. Y no nada más al ISIS. Es claro que Vladimir Putin ha tomado la decisión de bombardear a otras fuerzas bélicas. Unos de ellos, por ejemplo, el Ejército Libre de Siria, compuesto por exmilitares de ese país que han decidido intentar derrocar al gobierno. Otros, las nuevas fuerzas sirias, un ejército de soldados muy bien entrenados por los Estados Unidos, pero que al parecer no están tan bien entrenados porque ya fueron eliminados de la escena, tanto por otras facciones como por el mismo ejército ruso. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una calendarización muy clara de parte de Rusia para combatir al ISIS. Es decir, primero viene, como pasa siempre, los bombardeos aéreos que tratan de debilitar las posiciones de esta organización y que después esto se verá apuntalado por una ofensiva terrestre. Esa ofensiva terrestre estará a cargo de fuerzas militares iraníes que ya se encuentran hoy por hoy en Siria, comandados por sus propios generales y que se verán apoyados por las fuerzas del Hezbollah. No hay que olvidar que el Hezbollah es la guerrilla más eficiente que hay hoy por hoy en el mundo, ya que después de 18 años de combate en contra del ejército israelí de 1982 al año 2000, salieron avantes ganando en ese escenario. Esta sería la fuerza terrestre con la cual contaría Rusia para luchar contra esta fuerza tan elusiva, tan violenta como es el ISIS. Si todo sale de acuerdo a lo programado por Vladimir Putin, en un futuro quedaría el señor al-Assad como presidente de Siria, pero que abriría las puertas a una transición dirigida, es decir, se involucrarían otras fuerzas políticas, obviamente ninguna de las que ahorita está luchando en contra de su gobierno, sino otras fuerzas democráticas para ir haciendo una transición, y ese sería el gran premio que le daría Rusia a Occidente. Siria seguiría siendo un país completamente prorruso, pero la dirigencia no podría salirse de la élite política de al-Assad y sus seguidores, ya sin, obviamente, el dictador presidente actual, el señor Bashar al-Assad. Es decir, Rusia, a final de cuentas, tiene la idea de quedarse con Siria. Lo podrá hacer, el tablero de ajedrez está puesto ahí, pero todo apunta a que los objetivos de Putin se estarían cumpliendo.
Sin embargo, hay que tener en cuenta de que aquí se abre una puerta muy peligrosa. Países como Turquía, como Arabia Saudí e inclusive Estados Unidos estarían tentados en apoyar a las fuerzas militares, ¿por qué no decirlo?, del mismo ISIS para debilitar a Rusia, para atraerlo como el canto de las sirenas a un escenario bélico que no le interesa y entonces que quedara estancado por los próximos 10 años, tal cual está pasando en este momento a Estados Unidos en Afganistán, donde ese conflicto ya entra en su año número 15. En fin, Putin ha logrado varios objetivos, 3 en particular. Número 1, ha logrado que Rusia recupere el brillo perdido. Es decir, Rusia vuelve al escenario de las grandes potencias y en este momento es visto por el mundo como una fuerza indispensable para la solución de este conflicto. Número 2, Vladimir Putin está debilitando a todas las fuerzas que atentan contra su hegemonía en este país levantino en específico, es decir, Siria. En esa mesa de negociaciones que vendrá en un futuro próximo, ahí todas las fuerzas opositoras al régimen de Al-Assad vendrán muy, pero muy debilitados. Y número 3, Vladimir Putin ha logrado que el tema de Ucrania, otro conflicto completamente separado, se haya engarzado y eslabonado al tema de Siria. Es decir, las negociaciones de Ucrania de aquí en adelante van a ir de la mano con el tema de Siria. Mientras Vladimir Putin está siendo odiado y recriminado por unos, está siendo aplaudido por otros. ¿Por qué? Claramente está solucionando el tema de el ISIS, la gran tragedia siria y los refugiados que llegan a Europa. En esa lógica, Vladimir Putin va a pedir que se vaya solucionando el tema de Ucrania, que a él le interesa mucho porque es su espacio geopolítico inmediato. La jugada está ahora del lado del tablero de Vladimir Putin. Vamos a ver hacia dónde nos lleva eso. Les recuerdo que le den like si gustan de esta cápsula y que se suscriban a este canal de YouTube para recibir lo más pronto posible la siguiente emisión de Ajedrez Geopolítico.